Bienvenido a mi canal, mi nombre es Sonia y en este curso completo de patronaje hoy haremos este vestido muy femenino y elegante. Su particularidad es que no tiene costura en costados. En esa zona habrá un canesú para conectar delantera y espalda. No importa tu talla ni la morfología de tu cuerpo, te guiaré paso a paso para que traces su patrón. Empecemos. Estas medidas no corresponden a ningún talle en especial, son un ejemplo de medidas que utilizaré para el trabajo que haremos a continuación. En la descripción te dejaré cómo tomar tus propias medidas y en la pestaña de comunidad encontrarás una tabla de tallas. El canesú es una pieza sin cortes que sirve para unir otras, formando así una prenda. Mientras que el costadillo son dos piezas que se unen en el costado. Este vestido tendrá canesú lateral. Esta línea será nuestro centro de espalda, otra línea en escuadra y será la línea superior. Y desde allí medimos el talle trasero. Haré los patrones en una escala de 1,5, pero los cálculos y las medidas que yo diga serán para un tamaño real. Esta línea señala la cintura. Buscamos la mitad de talle trasero. El resultado nos indicará la sisa. Estos patrones no incluyen los centímetros para márgenes de costura. Desde aquí medimos el largo total para nuestro vestido. Ahora calculamos el cuarto de contorno de busto y medimos el último resultado. Si puedes, colabora con mi canal. Aquí debajo del video encontrarás el botón para hacerlo. Desde ya, muchas gracias por tu aporte. Y desde la línea de centro, la mitad de ancho de espalda. El siguiente cálculo es, a la mitad de talle trasero, la dividimos en 3 y lo medimos desde la línea de sisa hacia arriba. A la mitad de ancho de espalda la divido en 3 para luego sumarle 1 centímetro. El resultado es la mitad de nuestro escote trasero. Dos centímetros. Dibujamos la curva del escote base. Bajaré 4 centímetros. Y unimos con escote. Aquí 1 centímetro hacia afuera. Si lo crees necesario, puedes escotar 1 centímetro sobre el hombro. Desde el nuevo escote y hasta este punto en línea entera. Las líneas enteras son el dibujo de nuestro patrón. Dibujo la sisa trasera. Altura de cadera. Este cálculo nos permitirá dar el entalle en cintura. Al cuarto de contorno de busto le restamos 1/4 de contorno de cintura y el resultado se reparte para costado y pinza. Si tu resultado es muy pequeño, dejarás entonces todo para el costado y no tendrás pinza. Aquí lo destinado a costado. Lo marcaré con lápiz porque solo quiero señalarlo. Este será nuestro costado. Ahora medimos desde el punto de costado hasta el centro de espalda y buscamos la mitad, para que sea el centro de pinza. Aquí indico el ancho de pinza.
Hago su trazo también con lápiz porque luego la llevaremos hacia el costado. Ahora moveré el centro de pinza hacia el costado. Puede ser de 4 a 5 centímetros. 5 centímetros para mi ejemplo. Llevamos el nuevo centro de pinza hasta la línea de largo. A continuación daremos la holgura. Para un vestido podemos añadir de 4 a 8 centímetros a la circunferencia de busto. Para este ejemplo sumaré 8. Es decir, un cuarto de esa medida estará aquí, 2 centímetros. Mientras que en la cintura, la holgura aconsejada para este diseño es de 2,5 centímetros a 4. Desde el punto de costado, mido 1 centímetro. Es decir, para la circunferencia total de cintura, mi holgura será de 4 centímetros, siendo 1 centímetro para cada cuarto de cintura. Una línea pasará por el punto de holgura en sisa y será la línea de costado. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita y YouTube te avisará de mi próxima clase. A los 3 centímetros de costado le dimos 1 centímetro de holgura, es decir, nos restan aquí 2 centímetros para embeber, que sumados al ancho de pinza serán la amplitud de la nueva pinza, 5 centímetros. Este es el centro. Ya lo sabes, puedes compartir el video y dejar tu like. Me ayudarías muchísimo con eso para seguir generando más contenido. Aquí bajamos 1,5 centímetros. Al no tener costuras en costados, nos dará diversas opciones de diseño, más caída en esa zona o tal vez más movimiento si es que la cortamos al 10, llevando la amplitud de la falda hacia el centro. Puedes aplicar este corte en chaquetas, blusas o abrigos. Desde la cintura medimos la mitad de altura de cadera. Uniré holgura de cintura con holgura en sisa, solo para que quede señalada. Si el vestido es sin mangas, como en este ejemplo, podrás bajar su sisa 1 centímetro y si es con mangas, podrás bajarla de 2 a 3 centímetros. Acá tenemos la línea de costado, que debe pasar por el punto de holgura en sisa, pero en zona de cadera cada cuerpo presentará una situación diferente. Esta es la línea de cadera. Desde el costado al centro de espalda, en mi ejemplo, esa medida coincide con el cuarto de contorno de cadera, 25 centímetros. Y no puedo dar holgura en cadera porque no puedo ir más allá de la línea de costado. También puede suceder que este segmento no llegue a medir ni siquiera un cuarto de cadera. No hay problema porque daremos evasé, que nos permitirá sumar toda la amplitud y holgura que necesitemos. Por ahora señalaré sobre la línea de largo una amplitud de 3 centímetros para cada lado. Esta transformación la haremos al final del video. Mis líneas son rectas y terminan en el final de pinza, pero pueden llegar hasta la cintura. Pueden ser rectas o curvas, creando un efecto godet. El trazo de la parte delantera se hará inmediatamente después de la línea de costado, sin dejar espacio alguno. Lo primero será dibujar la misma holgura que dimos en la línea de busto de espalda. Si tienes poca práctica en patrones, es imposible retener todos los pasos en tu memoria. Dibuja tu patrón siguiendo el paso a paso y verás que sí te sale. Desde la última línea trazada, medimos un cuarto de contorno de busto.
Esta línea es el centro delantero. Ahora moveré el papel para dibujar la pieza delantera. Aquí igual medida que escote base de espalda. Y acá igual medida de escote base más 1 centímetro sobre el centro delantero. Unimos con línea curva. Desde la línea de centro, la mitad de separación de busto. Sobre este trazo estarán las pinzas de hombro y de entalle. Medimos altura de busto. Al contorno de busto le restamos contorno de tórax. El resultado es el ancho de pinza de hombro. Desde el centro delantero, la mitad de ancho de espalda. Acá bajamos 6 centímetros. Tomamos la medida de hombro partiendo desde el escote base. Cierro la pinza hacia el costado de manera provisoria para dibujar el hombro. Luego en la transformación la cerraremos en forma definitiva. Desde aquí y hasta tocar esta línea, la medida de hombro recién tomada. Quitaré las cintas. Un centímetro. Sisa delantera y la bajamos con igual medida que en espalda. Aquí medimos lo destinado a costado, ¿recuerdas? 3 centímetros. Lo señalamos aquí también. Y el ancho de esta pinza lo dibujo aquí. Si quieres, deja tu comentario, qué te pareció este video o algún tema que quieras sugerir. En cintura damos la misma holgura que dimos en espalda. Y unimos con este punto de holgura en sisa. Trasladamos esta distancia y ahora el ancho de esta pinza. Señalamos su centro. Desde la línea superior medimos talle delantero. Al talle delantero le restamos talle trasero para luego dividirlo en dos. El último resultado se suma a la línea de largo. Se hace para equilibrar el largo de la prenda, ya que el busto precisará más o menos tela para cubrirlo. Dependerá siempre de tus medidas. Si quieres, puedes llevar el ancho de pinza hacia el talle delantero. Bajamos 1,5 centímetros como hicimos en la otra pieza. Dibujo la pinza en espejo de la otra.
con igual base. Debemos conectar esta pinza con la pinza de hombro para después poder anular esta última. Para ello unimos altura de busto con esta pata de la pinza. Lo hacemos con una línea inclinada. Separamos las piezas para hacer la transformación. Puedes hacerle un cuello solapa o smoking como ya hemos aprendido. Pieza delantera. Cortamos por aquí para poder cerrar la pinza de hombro. A esta pieza resta dar el base que habíamos decidido. Lo hago en papel diferente para resaltarlo. Verifica que en la cadera haya sumado la holgura que necesitabas. Esta es la pieza de canesú lateral. En mi otro canal vimos cómo dar este tipo de amplitud pero con más definición, una hermosa técnica que te recomiendo ver. Te lo dejaré en la descripción. A este tipo de vestido se le suele llamar chemise. Esta prenda puede llegar a ser muy elegante, clásica y sofisticada. Debe cumplir con algunas condiciones: líneas limpias, volumen, forma y color. Gracias por ver el video hasta el final. Compártelo, déjame tu like y comentario. Hasta pronto.